cristianismo en acción. Amén. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:15. Diga conmigo, cristianismo en acción. Amén. Dios no está buscando, diga conmigo, creyentes pasivos. Amén. Sino creyentes, diga conmigo, activos. Él está buscando discípulos y está buscando a quién enviar. Eso no es algo que yo me invento. El Señor Jesucristo, cuando llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, dice que los preparó, los capacitó y luego los, diga conmigo, envió. Dios desea levantarte. Amén. Dios desea restaurarte. Es maravilloso lo que hace dentro del corazón del hombre, que lo restaura. Es maravilloso porque le cambia la vida, lo transforma. Amén. Dice la palabra que somos transformados como el proceso de una oruga a mariposa. Amén. Metamorfo es la palabra que usa la Biblia para decir que una persona es transformada a medida que va conociendo del Señor, va siendo transformada de una oruga a una mariposa, hablando de la vida que teníamos antes a la vida que tenemos en Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hay una transformación. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana donde Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, pero no las guardamos para nosotros. Amén. No las guardamos para nosotros. El Señor Jesucristo nunca pensó así. Él llamó a la gente, la levantó. Por eso dice la palabra, levántate y resplandece. Hay un tiempo donde Dios te está levantando, pero un tiempo donde tienes que resplandecer. Hay un tiempo donde tienes que levantarte, un tiempo donde tienes que ser levantado. Tal vez no tienes mucho porque estás destruido para darle a otro, pero a la medida que Dios te va sanando y te va levantando, es tu responsabilidad como hijo de Dios, como cristiano, como una lumbrera de Cristo, ahora llevarle luz a otra persona, llevarles vida a otra persona, llevarle salvación a otra persona. Y de eso se trata este mensaje, cristianos en acción. Porque hoy en día tenemos cristianos no en acción, sino en pasividad. Amén. Encontramos alrededor del mundo en miles de iglesias cristianos que se conformaron solamente con, perdóneme, no lo digo por nadie, lo digo porque es lo que la palabra dice, cristianos que se conformaron solamente con asistir a un culto o con solamente estudiar la Biblia, su devocional, pero no pasaron a la acción. Amén. No pasaron a tumbarle, como decía mi abuelita, a tumbarle el nido al diablo, a meterse a lugares de oscuridad, a ser perseguido por Satanás, porque ahora está predicando. Amén. A meterse a los prostíbulos, a hablarle a esas mujeres, a meterse a las oficinas, a hablarle a esos jóvenes. Y cuando tú haces eso, sabes que hay una persecución sobre tu vida, porque ahora eres un cristiano en acción. Amén. Eres un cristiano violento que está tomando el reino, pero está impartiendo el reino a otras personas. Está siendo ministrado por el Espíritu para ministrar con el Espíritu a otras personas. Está siendo lleno de Dios, pero estás llenando de Dios a otras personas también. Diga conmigo, eso es un cristiano en acción. Amén. Cuando somos avivados en el fuego del Espíritu, bautizados en fuego, no paramos de predicar. Abrimos célula en el trabajo, predicamos en el trabajo, predicamos en el colegio, predicamos en la universidad, abrimos grupo de oración en toda parte. Los días no nos van a alcanzar por la gente que les estamos predicando, porque hay un avivamiento, hay una acción, hay un mover del Espíritu dentro de nosotros. Salimos de la pasividad y entramos a la actividad con Dios. Amén. Pero para poder que eso suceda, tenemos que ser gobernados y dominados, diga conmigo, por la compasión. Amén. Diga conmigo, por la compasión. Y aquí vemos el ejemplo de lo que es la compasión en Hebreos 4, versículo 15, que dice:
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que para poder Cristo sentir compasión por la humanidad y para poder entender lo que siente el otro, tomó forma de hombre, tomó semejanza de hombre para poder decir: yo entiendo al cristiano cuando es débil, entiendo sus tentaciones, entiendo sus debilidades, mas no lo justifico, porque yo le dejé el poder del Espíritu para vencer. Amén. Yo le dejé el poder de Dios para vencer el odio, para vencer el rencor, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado. En el poder del Espíritu somos más que vencedores. No en el poder mío, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mas Él entiende nuestras debilidades porque tomó nuestro lugar y se puso nuestros zapatos y sintió la tentación en carne propia, aunque Él nunca pecó. Amén, iglesia. Aunque Él nunca pecó, pudo sentir la tentación en su forma humana, en su naturaleza humana pudo sentir la tentación, no en su naturaleza de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero en su naturaleza humana sintió la tentación y por eso entiende lo que sentimos nosotros. Amén. Así que diga conmigo: la compasión tiene que ver con sentir el dolor del otro. Como quisiera que todos fuéramos llenos de compasión, pero la compasión es algo otorgado por el Espíritu Santo. Es un sentimiento del Espíritu Santo donde Dios te da la capacidad de colocarte en los zapatos del otro. Amén. Dice la palabra: acordaos de los presos como si tú estuvieras preso con él. Acordaos de los enfermos, porque Mateo 25 dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. ¿Y cuándo lo hicimos por ti?, le dirán los de la derecha. ¿Y cuándo no lo hicimos por ti?, le dirán los de la izquierda, las cabras. Y les dirá: cuando por alguno de estos más pequeños, mis hermanos, lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así que la compasión nos da la capacidad de sentir el dolor del otro. Amén. De sentir el estado en el que se encuentra otro. Y muchas veces nos pasa a los que llevamos años en el Evangelio que nos olvidamos que nosotros también estuvimos en un proceso y que algún día también nos apagamos y que algún día también fuimos débiles y que algún día fallamos. Y ahora que caminamos, digamos, en otro nivel espiritual y estamos fortalecidos, cuando alguien no camina igual que nosotros, lo azaramos. Es que tiene que hacer esto, pero entienda que Él está en el proceso de Dios. Y compasión es ponerme en el lugar del otro. Es sentir en carne propia lo que siente el otro. La compasión me lleva obligatoriamente a moverme. Diga conmigo y apunte allí. La compasión me lleva obligatoriamente a moverme. Yo no puedo quedarme quieto. Y vieron lo que pasó la semana pasada en el culto, ¿no? Vieron el testimonio que predicamos acerca de un hombre que lo robaron y lo golpearon. Y dice que el samaritano fue movido a compasión, a misericordia. ¿Y qué pasó al final del culto el domingo pasado? Entró un hombre aquí que lo habían robado y lo habían golpeado. Y nos tocó vivir la compasión aquí, en 3D, en vivo y en directo. Se acabó la prédica y vino este hombre muy bien presentado llorando. Se notaba que no estaba buscando plata. Se notaba que realmente lo habían robado y lo habían golpeado. Y habíamos predicado exactamente de eso. Y les dije: muchachos, Dios envió a este hombre para que vivamos en carne propia lo que acabamos de predicar. Y la iglesia respondió bien, ¿no? Porque le dimos su ofrenda, le dijimos: almuerce y devuélvase para Pereira bien. Y lo atendimos. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La compasión lleva al cristiano a entrar en acción. Lleva al cristiano a no sentir un pesar, sino a moverse para hacer algo por aquel que está perdido, por aquel que no tiene esperanza, por aquel que no tiene futuro, por aquel que no conoce la salvación, por aquel que no conoce el camino del Señor. Nos lleva
a renunciar en la semana un día para ir a predicarle a alguien. Nos lleva a renunciar al dinero por santificarme para hablarle a alguien. Nos lleva a nosotros a ayunar por persona. Nos lleva a levantarnos en la madrugada, a romper mi sueño para orar por otras personas. La compasión me lleva a mí a morir por otros. Amén. Todo el ministerio del Señor Jesús, fue inspirado por la compasión. Amén. Escúcheme esto. Cuando somos llenos de Dios, también la vida de Dios empieza a manifestarse en nosotros y con ella la compasión. Amén. Cuando empezamos a llenarnos de Dios, la vida de Dios empieza a manifestarse en nosotros. Antes era una persona. A mí antes no me importaba a nadie. Éramos duros de corazón. Hacíamos sufrir a las mujeres o nos hacían sufrir a los hombres. No nos importaba nada. No nos importaba qué pasaba con la gente. No movíamos ni un dedo para ayudar a nadie. O de pronto algunos sí. Dice la palabra que algunos tienen la Biblia escrita en sus corazones. Tienen algunos mandamientos escritos en sus corazones. Escúcheme. Pero dice la palabra del Señor que éramos duros de corazón. Hay una canción muy hermosa que le digo que la escuche, que se llama Se desbaratan mis sueños. ¿La he escuchado? De Jesuán Romero. Y de verdad Dios empieza a desbaratar nuestros sueños y empieza a colocar los sueños de Él en nuestras vidas. Empieza a colocar la vida de Él dentro de nosotros. Empieza a colocar sus sentimientos en nosotros. Empieza a colocar sus deseos en nosotros. Antes éramos la oveja negra de la familia. Ahora Dios nos transformó en la oveja que da vida a otras personas. Antes nadie daba un peso por nosotros. Ahora Dios nos transformó en predicadores, en pescadores que le dan vida a otras personas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios de lo que hace en nuestros corazones? De lo que quiere hacer contigo. De lo que quiere hacer contigo. Y para eso va a usar tu testimonio de vida. Porque hay gente que está viviendo o va a cometer los mismos errores que tú cometiste. Pero tú puedes ir en el nombre del Señor a decirle, no lo hagas. Yo ya pasé por allí. No lo hagas. Más bien te invito a conocer a Jesús. Amén. Para eso te trajo Dios. ¿Tú crees que usted trajo aquí para sentarte en la silla? No. Tienes demasiados talentos, dones, capacidades, carismas de Dios como para Dios dejarte en una silla toda la vida. No, Dios no piensa contigo así. Que el diablo nos frenó es otra cosa. Que el enemigo nos colocó argumentos es otra cosa. Que nos tiene detenido algo que tenemos amarrado del mundo atrás es otra cosa. Pero la palabra dice, yo les daré espíritu y cuando venga el espíritu recibirán poder. Y cuando reciban mi poder no es para que se queden quietos, es para que me sean testigos en Judea, en Samaria, Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Buenaventura, Mojica, no sé, en todos los barrios. Cuando ustedes reciban mi poder es para que ustedes sean testigos míos en toda parte. Hablen de mí, hablen de lo que yo hice en su vida, hablen de lo que yo hice en su corazón. Para eso te trajo Dios, para transformarte, convertirte en una luz de Él. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Todo el ministerio de Jesús fue movido por la compasión. Efesios 4:17. ¿A cuánto le está hablando el Señor en esta mañana? Dios colocó tantos talentos en personas que están hoy en día estáticas. Mientras el mundo se pierde. Mientras hay una mujer en este momento suicidándose. Mientras el psiquiátrico está lleno de personas adictas a las pastas, a la farmacia. Mientras hay niños que están violando y maltratando. Nuestros dones y nuestros talentos que Dios nos colocó y nos va a pedir cuenta por ellos, están siendo usados en Facebook, TikTok y en la casa de los famosos. De verdad. Estamos allí. Señor, le dice el del talento. Yo sé que tú me dices talentos, pero tuve miedo y lo escondí. Tuve miedo y escondí el talento. Tuve miedo. Necesitamos personas de Dios que vayan a las cárceles, amén. Necesitamos que vayamos a los niños. Necesitamos que vayamos a esas mujeres que están en la vida perdida, a ese drogadicto.
que de pronto nadie se le ha dedicado, solamente lo han juzgado y señalado toda la vida. ¿Cuántos van a ir en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos van a ir? ¿Y si el barrio es peligroso, va a ir? ¿Y si el barrio es estrato alto, va a ir? Porque hay unos, Dios mío, llévame a predicar a San Andrés. No. Llévame a predicar a Orlando, Florida. No. ¿Qué tal que usted diga, te invito a predicar a Irak, donde es prohibido hablar de Jesús, donde fusilan al que encuentra hablando de Jesús? A el Amazonas. Yo soy muy peliculero, obviamente cristiano, y veo muchas películas cristianas. Hay una película maravillosa que se llama Punta de Lanza. Y esa película habla acerca de un evangelista que se mete a predicar en el Amazonas y le dice al hijo, yo que tengo hijos, cuando veo la película apenas empiezo me pongo a llorar. Escúcheme. Y le dice, hijo, ya vengo a ir a predicar. A como llega allá, inmediatamente los indios del Amazonas lo matan. Y el hijo crece y el hijo no dice, voy a ir a cobrar venganza. ¿Sabe el hijo qué dice? Dice, mi papá no volvió porque predicando la palabra arriesgó su vida por Cristo. Pero yo voy a ir allá con mi mamá y vamos a terminar lo que él empezó. Y en punta de lanza este hombre se lanza al Amazonas. Y ellos creen en un tal Wigongi. Llegan ahí, se encuentran los indios con taparrabo y los van a matar. Llega el más astuto y les dice, ¿quién es Wigongi? Wigongi es Dios para ellos. Le dice, Wigongi tiene un hijo. ¿Sabían eso? Y así les predica. ¿Cómo así? Sí, y su hijo se llama Jesús. Wigongi tiene un hijo y por ahí se les mete. Ese fue su método. Por ahí se les metió y los evangelizó y les habló de Jesús, y en un tiempo tiene una congregación en la mitad del Amazonas. Se convirtieron. Y todos esos indiecitos que usted mira por ahí en el centro, ecuatorianos con el pelo largo, ¿lo ha visto? Son de ellos. Alguien tenía que mover Dios para meterse allá. A alguien tiene que mover Dios para que se meta en la mitad de su familia, para que se meta a hablarle a los primos, para que se meta a hablarle a los sobrinos, para que se meta a hablarle a la calle del cartucho, para que se meta a hablarle a ese tío millonario que explicaba que tiene plata, pero está perdido. Efesios 4:17 dice, yo no sé, pero por mucho tiempo viví un cristianismo pasivo. ¿Sabían eso? Leía y estudiaba y me llenaba. Y yo, gracias Dios, lléname cada culto, gloria, dame la gloria, dame presencia, dame unción, dame revelación. Y quieto, dame revelación, dame presencia, dame dones, dame la unción de hacer, dame la unción de sanar, dame el don de hacer milagros, dame el don de sanidad, dame los dones, Señor. Y quieto en la iglesia. Y yo decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? Dices, ¿para qué? Para enaltecerte. No. Hay muchas películas de evangelismo. Hay otra que se llama La Cruz y el Puñal. David Wickerson se mete a los cartuchos. Un indigente le dice, si me regalan sus zapatos, le escucho la palabra. Y el predicador, que hasta así pelo como lo tenía yo también bonito, se quitó los zapatos y dijo, mis zapatos son nuevos, tenga, escuche la palabra. Y le pasó sus zapatos con tal de que escuchara la palabra. ¿Cuántos aquí hay así? Bueno. ¿Cuántos aquí hay así? Amén, denle un aplauso al Señor. Yo quedé más desanimado. ¿Cuántos aquí hay así? Y pasó por ahí una bola de estambre. Escúcheme esto. 4:17 dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles, ya no anden como las personas incrédulas que andan en la vanidad de su mente. Aquí la palabra vanidad es en las cosas inútiles de su mente, o perdiendo el tiempo en la mente, llenándose de cosas tan innecesarias, tan inútiles, tan basura. Hoy tenemos una basura virtual, todo el tiempo tenemos basura virtual. Estamos atestados de basura virtual. Yo le repito, la otra vez yo estaba estudiando algo de la Biblia y terminé viendo los 7 misterios del Chavo. En serio, porque eso pasa. 7 cosas que no sabía del Chavo. Yo estaba aquí encendido. ¿Qué cosas serán, hombre? Y me metí. Y yo, ¿por qué me salí de aquí?
Y muchos vivimos una vida de entretenimiento mientras que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, no perdiendo el tiempo, planeando, maquinando cómo destruir la juventud, cómo atacar la juventud, cómo dañar personas, cómo promover la fornicación, cómo promover el adulterio, cómo promover el suicidio, inventándose drogas nuevas. Yo no sé a qué mente retorcida se le ocurre inventar drogas nuevas. ¿A qué mente retorcida se le ocurrió inventar droga virtual y se colocan los audífonos y se drogan con música? Mientras el diablo va planeando, la iglesia, dame gloria, Señor, de congreso en congreso, de estudio en estudio. ¿Y qué es malo? No, es buenísimo que estudiemos, pero nuestra doctrina tiene que convertirse en acción. Amén. Lo que estudiamos debe convertirse en acción. En acción. No tengas miedo del qué dirán. Dios me va a proveer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Láncese. Tírese a predicar. Vaya. Que Dios lo va a respaldar. Dios no va a dejar tirado a nadie que se lanza a hablar de Él. Si una vez unos hombres estaban predicando y los apóstoles se le iban a prohibir, y Jesús le dijo, no se lo prohíban. El que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cómo le van a prohibir que hable de mí? Dice que estas personas andan en la vanidad de su mente, en cosas inútiles. Entonces, ¿qué ocurre? Dice el versículo 18 que ahora tienen el entendimiento entenebrecido o la mente oscura, pues. Gracias, Myron. Se me acabó el agua. Me la acabó Laura, fue su esposa la que me la... Escúcheme. Ahora, de tanto estar lleno de esas cosas, ahora tienen la mente oscura, el entendimiento oscuro. Pero mire lo tremendo lo que dice después de la coma. Dice, ellos son ajenos de la vida de Dios. ¿No le parece impresionantemente eso? Son ajenos de la vida de Dios. Ellos no viven la vida de Dios. Ellos no viven el cristianismo en acción. Ellos viven su vida y tienen a Dios como un amuleto que van y lo buscan para que cumpla unos deseos, mas no tienen la vida de Dios. No viven lo que Pablo dijo. Pablo dijo, ya no vivo yo. Usted lo sabe, yo lo sé, el problema es que no lo vivimos. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo morí al pecado, yo morí a ese mundo, estoy crucificado con Él y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora, lo que vivo en la carne, lo que vivo como hombre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que yo siento es los sentimientos que Él me puso. Todo lo que yo sueño son los sueños que Él me puso. Todo lo que yo anhelo y deseo son lo que Él anhela. Y aborrezco lo que Él aborrece, porque dentro de mí Él me exterminó. Él acabó con mi yo y colocó su vida dentro de mí. Antes soñaba, antes nos deleitábamos en la discoteca. Ahora no. Ahora nosotros sabemos que es perder el tiempo, porque ahora la vida de Dios vive dentro de nosotros. Antes nos deleitábamos en el adulterio, en la fornicación. Ahora sabemos que no. Ahora no es algo que te dijeron que tienes que hacer. No es algo que te dijeron, tienes que dejar de hacer esto si vas a ir a la iglesia. Tienes que dejar de practicar eso. Nadie te lo dice. El mismo Dios con su espíritu te coloca aborrecimiento. ¿Cuántos de aquí, levante su mano, eran fumadores? No le dé pena, eran fumadores en ese lugar. Y ahora miran un cigarrillo y ¿qué? Miran un cigarrillo y dicen, qué asco. De verdad me da asco con ese cigarrillo. ¿Cuántos aquí eran borrachines? Levante su mano. No le dé pena, hermano. Dele pena de antes. Ya no era. ¿Cuántos aquí eran borrachines? Y ahora, John Brini levanta las dos, ¿eh? Y ahora, no, John Brini era tremendo borrachín. Si él me cuenta a mi pastor, yo con la Daniela, la pianista, él me cuenta y me dice a mí, nosotros cada fin de semana tomando y llegábamos y tomen. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos aquí algún día fueron barra brava? A ver, si pronto alguno de los míos.
Y ahora uno dice, bueno, me gusta el fútbol, pero ya uno puede ir a meterse allá a cantar una pieza. Uno dice, venga, estoy idolatrando a algo. O sea, sí, hasta allá no, porque estoy idolatrando a algo que ya no es Dios. Amén. Escúcheme esto. Ellos son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia y por la dureza de su corazón. Amén. Entonces vemos que todo el ministerio del Señor Jesús se basó, diga conmigo, en la compasión. Y atención a lo que se viene, porque lo que se viene es algo poderoso. Mateo 9:36. Y otra vez me va a tocar partir la prédica en dos, como todos los domingos. Mateo 9, versículo 36. ¿A cuánto les ha hablado Dios? Iglesia, debemos despertar. Somos nosotros a los que se nos otorgó la euxoxia, el derecho, la autoridad de Dios. Somos a nosotros que se nos dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Es a nosotros que nos dio, dice Pablo, ¿y qué pues tengo yo? Que a mí se me concedió el privilegio, se me encomendó el evangelio. Somos nosotros los que tenemos la luz que Dios nos dio. Somos los que sabemos cuál es el camino. ¿Quién es el camino? Somos los que sabemos cuál es el camino. Somos los portadores de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Somos nosotros que tenemos la solución, la salida, la verdad, el poder, la unción al Dios Todopoderoso. Somos nosotros los responsables, a los que se les delegó, se les encargó la salvación, se les encargó el mensaje. Somos embajadores en nombre de Jesús. No podemos callarlo, no podemos guardarlo para nosotros. No podemos estar tan impávidos en la silla y conformarnos con solamente saber que Dios me cambió y me lo guardo para mí. Saber que en la esquina están repartiendo mercados y yo paso por la calle y digo, callado, porque entre más callado esté, más mercados para mí. No, tenemos que publicarlo. Amén. Tenemos que anunciarlo. Usted no sabe qué vida se puede salvar. Usted no sabe si el primito que tanto critican es el pastor de la casa. Usted no sabe, porque yo en mi casa, mi mamá está allí testigo, que su mamá está allá, harto juguete me dio, porque yo era un altanero, era un patán, era un grosero. Ni por la cabeza se le pasaba a mi mamá, a mi tía, que ese hombre que mantenía la barra brava, que ese hombre que le levantaba la voz a mi tía, que le levantaba la voz a mi abuela, que le peleaba a mi mamá, ese hombre era un pastor. Nadie se imaginaba eso. Nadie. Pero Dios sí sabía desde antes de nacer. Dios no te mandó a convertir a nadie. Dios no te mandó a levantar a nadie y transformarlo. Eso lo hace el Espíritu. Él te mandó a hablar de Él. Él te mandó a que tú saques de tu tiempo y mueras al sueño, al cansancio, y saques de tu tiempo para ir donde otro a explicarle la palabra. Pasó, es que llego cansado de trabajar. Yo también soy humano y tengo 3 niños pequeños. Soy papá, soy esposo, tengo un trabajo laboral normal, como muchos ministros aquí. Pero no podemos callarlo. ¿Saben por qué? Porque nos dominó el amor de Cristo. Porque nos gobernó la compasión de Jesús. Porque no nos importa lo que haya que dejar, renunciar, morir, con tal de que alguien se salve. Hay una canción, un rap cristiano que me gusta mucho, que se llama Uno, de Alex Zurdo y varios raperos. Y dice, me gusta porque dice que es que no he visto Gucci ni Versace, pero para ganar tu alma me he visto hasta de mariachi, dice. Me encanta ese pedazo. Escúcheme, Mateo 9:36 dice, 35, vamos a leerlo, ¿listo? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Se da cuenta que en la compasión no llega uno a moverse? ¿Recorría qué? Ciudades y aldeas. Y Jesús no andaba en Kia Picanto. Jesús no andaba en Spar GT, no. Un día quiso montarse en algo y pidió un burrito prestado. A pie.
No andaba con la 941, no. ¿Andaba en qué? En sandalias o unos botines de cuero que usaban en ese tiempo. Desierto, no era que andaba aquí una Coca-Cola, no. En el desierto, atravesando monte, atravesando valle, atravesando ciudades, aldea, con calor. Pero se movía porque la compasión le decía, vea, fue tanta la compasión de Jesús que un día iba por una ciudad y el Espíritu le dijo, váyase para otra a predicarle a una sola mujer que ha tenido 5 maridos y está sola, se siente vacía, triste, perdida, desbaratada, desgraciada, se siente en la vida. Y Jesús se atravesó. Vea, toca mirar esos mapas que usted tiene acá atrás en la Biblia. No son para que usted diga, ay, tan chévere que pusieron eso allí. No, es para que usted mire lo que recorría esa gente por hablar de Jesús. Y se atravesó otra, le dio una vuelta. Solamente para predicarle a una persona. Hoy en día los predicadores, tristemente, si no le tienen hotel 5 estrellas, si no le tienen la comida que ellos piden, si no le tienen el mejor micrófono, no van a predicar. Amén. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Diga conmigo, Cristo vivía un evangelio en acción. Eso era, aprendo y enseño, aprendo y enseño, aprendo y enseño, aprendo y enseño. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ruéguenle pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor Jesús empezó a planear algo que estamos planeando aquí en la iglesia, que es el modelo bíblico. El Señor empezó a decir, necesito levantar discípulos que se encarguen de otras personas y que ellos los levanten para que se encarguen de otras personas. Necesito que la gente que le estoy enseñando los capacite para enseñarle a otros y que ellos capaciten a esos otros para que le enseñen a otros y que eso se vuelva como una especie de pirámide de ahí para abajo, donde todo nace de Jesús. Él levantó unos discípulos, ellos le predicaron a uno, los padres de la iglesia, ahí salieron varios, ya llegaron Timoteo, ya llegó Filemón, llegaron varios hombres después de los apóstoles, luego ellos levantaron a otros hombres, luego ellos levantaron a otros hombres, hasta que llegaron de nosotros. Ahora Dios te está llamando a ti, no para que estés en el asiento, sino para que tú levantes a otras personas. Amén. Ese es el discipulado, es el cristianismo en acción, es el cristianismo en movimiento, es la palabra de Dios moviéndose, es un río. El espíritu no es una laguna, dice que el espíritu es un río y los ríos van con corriente, los ríos se mueven. Por eso ahí no hay moscos, ahí no hay dengue. Es en los estancos, es en el agua estancada, es en los estanques, donde la gente se queda quieta, que empieza el diablo a poner sus huevos. Amén. Mateo 14:14, allí mismo. Entonces, ¿qué movió a Jesús? Diga conmigo, la compasión. Mateo 14:14. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí es la multiplicación de los panes y los peces. Pero Jesús duró 3 días predicando la palabra de día y de noche. Eso debe ser muy agotador. Yo aquí predico 45 minutos, 1 hora y termino agotado. Los predicadores me entienden, ¿sí o no? Ahora predicar 3 días de seguido es uno tener mucha compasión de la gente. Otra vez vemos que a Jesús lo mueve ¿qué? Lucas 7:12.
Saquen 7 Lucas. Ve, Lucas 7. Lucas 7, capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Los que entienden la cultura y han leído libros de cultura hebrea, saben lo que era quedarse sola sin ningún hijo que le respondiera. Viuda y sin hijos, prácticamente quedaba en la soledad esa mujer. Prácticamente era expuesta a todo. El cual era viuda, dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esa mujer iba a quedar sola. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Hay veces tenemos mucha gente, pero no es la mucha gente la que hace algo, sino los poquitos que tienen compasión. Amén. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué es lo que sintió Jesús ahí en el momento? Se puso en los zapatos de esa señora. Sintió el dolor, dijo, esa señora va a quedar sola. Es viuda. Acaba de venir de un luto, y literalmente se le murió el único hijo que tiene. Va a quedar sola, dice el Señor. Y yo tengo el poder para levantar a ese hijo de los muertos. A él nadie le pidió el favor. Se metió al velorio así. Eso era el terror de las funerarias, ¿oye? Se metió al velorio. Iban caminando y tocó el féretro. Deténganse. Joven, levántate. ¿Y qué dice la palabra? Se incorporó. La pregunta es, ¿cómo creen que reaccionó esa mamá al ver a su hijo resucitar? Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús sintió eso? ¿Qué movió a Jesús a hacer eso? Ahí dice, viéndola se compadeció. ¿Saben qué es compadecer? Es padecer con la persona, sentir lo mismo que la persona. A Jesús no hubiera hecho ministerio sin compasión. Por eso vemos hoy en día en las iglesias, y no hablo de esta, hablo de muchas iglesias, gente inmóvil espiritualmente, gente inmóvil. ¿Saben por qué? Porque mientras no tengan compasión, se lo aseguro que no se va a mover. Se lo aseguro que no se va a mover a predicarle ni a un maniquí. La compasión me lleva a mí a decirlo, Señor, como Jeremías, ¿se acuerdan? No hablaré más de Dios. Jeremías le dijo a Dios, no predicaré más de Dios. Como muchos le han renunciado a la predica a Dios, ¿no? No hablaré más de Dios. Ya no más, Señor. Por causa de predicar de ti, me han causado cárceles, azotes, me han golpeado, afrenta. No he podido conseguir esposa ni siquiera por estar predicando. Ya no hablaré más de ti. Búscate a otro profeta. Búscate a otro predicador. Ya no más. Suélteme. Déjeme a mí quieto, le dijo Jeremías a Dios. Ya no más. Luego Jeremías va por allá y dice, me sedujiste, Señor. Fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y me venciste. Le dije que no iba a hablar más en tu nombre. Pero ¿cómo no iba a hablar? Si había como un fuego en mis huesos. Había un fuego dentro de mí que no me dejaba quedarme callado. Traté de resistir a hacer la obra de Dios. Traté de no hacerla. Traté de no servirle a Dios, de no predicar, de no hablar en su nombre. Pero yo miraba la gente sufriendo y decía, yo tengo la respuesta. Yo sé lo que necesita. Y volví a hablar de Dios. Hay gente aquí que está tan llena de Dios que se ha tratado de escapar de Dios y no han podido. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Le han dicho, Dios, quiero zafarme, Dios. Pero es que no puedo, porque es que dentro de mí hay como un fuego en los huesos que no me deja escaparme de ti. Yo voy a ir a pecar, voy a hacerme el pecador. Y cojo el mouse para hacer algo y la mano me tiembla porque sé que te voy a fallar.
y algo me atrae. Él le dijo a Dios, tú me sedujiste. Que es que peleando contra Dios, y Dios le ganó. Amén. Había un fuego en sus huesos. Y con eso termino, porque la tercera parte de este mensaje es para el próximo domingo. Es tanta la compasión de Dios que miren lo que dice Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, sin importar su pasado, si cree en Cristo, no se pierda y tenga vida eterna. Y yo lo traduciría así: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único, al más valioso, el único que tenía, a su único Hijo. Dígame si es una muestra de compasión. Siempre pongo este ejemplo, y este ejemplo ayuda a sentir. Le coloco el ejemplo. ¿Cuántos son papás en este lugar? Levanten la mano que son papás o madres. Padre o madre. ¿Usted ama a su hijo? ¿Quién de aquí tiene un hijo solo? Solamente un hijo. Que diga, nomás tengo un solo hijo, porque ya tengo 3. Entonces, todos los de la iglesia tienen que tener 3 porque es una unción que dirán, no. Escúcheme. Único hijo, ¿no? Y siempre coloco este ejemplo donde, digamos que usted llega a una clínica y mira muchos hijos, muchos niños que están muriendo. Y le dicen a usted, vea, lo que pasa es que todos estos niños están muriendo, pero su hijo, en la sangre de su hijo está la fórmula química para sanar a todos estos niños. Está la fórmula química para sanar a todos estos niños. ¿Nos deja que le saquemos sangre a su hijo? ¿Usted lo dejaría o no lo dejaría? Sí, para salvar, digamos, 15 niños para salvar. ¿Los dejaría o no lo dejaría? Sí, ¿sí o no? Pero le dicen a usted, pero cuando le saquemos la sangre a su hijo, ellos van a vivir, pero su hijo va a morir. La pregunta es, ¿dejaríamos que le saquen la sangre a nuestro hijo? Su respuesta es sincera. Y más de uno dice, no, pasó hasta allí, pero no. Dice la palabra que era tanta su compasión que entregó su único hijo. Y no para llamar a gente buena, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él no murió por gente buena, porque bueno no hay ni uno. Él murió por gente perversa, dañina. Nosotros estábamos allí. Él murió por nosotros. Él no murió por nadie bueno. Él murió por gente mala, perversa, dañada, distorsionada, destruida. ¿Le parece compasión la que tiene Dios? Pero ¿qué hizo con la compasión? Dios dijo, qué pesar de la humanidad. O se puso en acción. ¿Y qué acción? Porque la acción de Cristo en la cruz fue salvaje. Filipenses 2. Salmista, hay que sacar esa canción hoy. Salmistas. Se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero es de Jesús el Romero. Dice así: Jesús, Señor de la creación, tomando forma de siervo, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de hombre. Eso dice Filipenses 2. Dice, espere que no lo encuentro. 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, oiga lo que dice: si Cristo nos ha consolado, si hay algún consuelo de amor que ha tenido Cristo con nosotros, si tenemos alguna comunión con el Espíritu Santo,
algún afecto entrañable, si alguna misericordia ha experimentado Dios. ¿Hemos experimentado eso de Dios? Hemos experimentado eso de Dios. Dice, si usted lo ha consolado Dios, si Dios le ha consolado con su amor, si tenemos alguna relación, comunión con el Espíritu, si hemos experimentado su afecto entrañable, su misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Subraye la palabra sintiendo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada. Lo que nos debe mover a los predicadores, lo que nos debe mover a los hijos de Dios, lo que nos debe mover a los siervos, a los que anunciamos su palabra, no es la contienda ni la vanagloria, sino que dice, antes bien, con humildad, estimen a cada uno de los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es compasión. Dice que lo que te mueve a ti a hablar de Dios no sea la contienda, que lo que te mueve a ti a hablar de Dios no sea la vanagloria, que lo que te mueve a ti a hablar de Dios es la humildad, y lo que te mueve a ti a hablar de Dios te hace que no pienses en ti, no en ti mismo, sino que pienses en los demás. Amén. ¿Cuántos de esos hay en este lugar? Diga, no voy a pensar en mí, voy a pensar en los demás. Eso es amor. Eso es amor en acción. Amén. Pero luego dice el versículo 5, que es maravilloso, y con ese terminamos hoy. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Subraya la palabra sentir, porque en el original no dice sentir. Dice, haya pues en vosotros este pensar, este pensamiento que tuvo Cristo. En el original no dice sentir, dice, hayan ustedes el pensamiento que tuvo Cristo. Como cristianos, Dios nos dice que tenemos que tener la misma mentalidad de Cristo. Amén. Escuche eso. Por favor, le pido en estos 3-4 minutos que nos quedan de mensaje, que me preste atención como nunca le ha prestado atención a nadie en su vida. Amén. Que me mire acá fijamente. Dice, ustedes como cristianos, si han sido consolados, si tienen comunión con el Espíritu, si Dios los ha abrazado, les ha dado misericordia, amor, piensen como pensó Cristo. Escuchen esto. ¿Y cómo pensó Cristo? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Piensen como pensó Cristo. Él dijo, yo soy Dios, pero dejo mi posición de Dios y bajo a la tierra. Y no solamente eso, sino que me humillo tanto que, siendo el Dios todopoderoso, no tengo ni dónde nacer, y me ofrecen una pesebrera donde posean las vacas, los bueyes, las ovejas. Y no siendo eso, no suficientemente con eso, siendo Dios todopoderoso, ahora me da hambre, me da sueño, me canso. Tengo que ir al baño como un ser humano, siendo el creador de los mares, el universo y las galaxias. Me toca ir al baño como un ser humano y nacer del vientre de una mujer como un simple ser humano. Pero todo esto lo hago por amor a la humanidad, dejando mi posición por salvar al perdido, por salvar al que se está perdiendo. Di la vida por la humanidad. Y no suficientemente con eso, no me ofrecieron un tapete rojo, no me ofrecieron guirnaldas ni oro, sino que cuando llegué me tenían lista una cruz al lado de 2 ladrones y me crucificaron como si yo fuera un perverso.
Así me trató la tierra. Pero la compasión es algo tan grande que aún en la cruz le dije a la humanidad: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La compasión nos impide odiar a alguien. La compasión me lleva a aguantarme las personas y a seguir luchando por ellas. ¿Cuántos quieren tener el corazón de Dios? No sabemos lo que estamos pidiendo. El corazón de Dios es aguantar gente, soportar personas, dar la vida por la gente, aunque te paguen mal, ayudar al que te va a traicionar después, aunque hable a tus espaldas, tú sigues ayudando, tú sigues colaborando, tú sigues dando la vida por las personas. Eso es tener el corazón de Dios. ¿Me regalan el último versículo de la mañana? ¿Sí? Segunda de Juan 3:16. Y con eso terminamos, ahora sí en serio, de verdad. Segunda de Juan, perdón, primera de Juan 3:16. Juan es el apóstol más rápido de la Biblia, porque tiene tercera. Bueno, los que han leído Juan me entendieron. Primera de Juan 3:16. Dice, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que es este versículo? Prepárense, porque la próxima prédica, ¿saben qué se va a tratar? Se va a tratar de la sabiduría terrenal y la sabiduría del cielo. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona ser sabia en la tierra, con la sabiduría de la tierra y con la sabiduría de Dios? Amén. Pero Dios no quiere gente que sepa qué es el amor. Diga conmigo, Dios quiere que yo aprenda Biblia. Es verdad, escudriñar las escrituras. Pero algo que Dios quiere más, ¿saben qué es? Que lo que yo aprendo lo ponga en acción. Y sobre todo, versículos como este. En esto hemos conocido el amor. O sea que si alguien no hace esto, solamente sabe, tiene el amor como una teoría en su mente. Como el que lee la cajetilla que dice: el exceso del tabaco es nocivo para la salud, pero sigue fumando. Sabe que está allí, pero no lo vive. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ah, tan bonito Dios, ¿no? Puso su vida por nosotros. Por favor, entiendan la dimensión de lo que está diciendo. Puso su vida. Puso la vida de Él por nosotros. Y ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas. Ese versículo no me gustó, pastor. No sé, como la semana pasada se lo repito, no sé quién nos predicó tanto cosa en el Evangelio. El Evangelio trata de una sola cosa. ¿Saben qué es? Dar la vida por Dios y por las almas. Todo lo que yo aprendo, estudio, tengo, Dios me da, es para que Dios me lo dio, para que yo lo use en otras personas. De eso se trata el Evangelio, de morir a mí para vivir para otros. Y hay gente que no viene a la iglesia pensando así. Es mirando a ver, vamos a ver el pastor que predica, de qué nos va a dar Dios. Vamos a ver de qué predica, de qué promesas tiene Dios para mí. Yo te doy una sola frase. No hay un mayor rango, privilegio, llamado o posición en la tierra que Dios te llene completamente y que use tu vida para que otros se salven. No hay nada más hermoso que te pueda pasar, que Dios te llene de Él y que tu vida, que antes no valía nada, ahora sea tan valiosa que hay gente que acude a ti para encontrar salvación, para encontrar palabras de vida eterna, para encontrar, porque te ven a ti como alguien que los puede guiar a Cristo. Amén. Eso se llama cristianismo en acción. Sé mucho, pero acción. Aprendo, pero acción. Dios me está llenando, me está cambiando, pero tengo que soltárselo a alguien. Esto tengo que tirárselo a alguien.
Tengo que decirle a alguien que Cristo está cambiando, que Cristo está transformando, que me limpió, que me liberó. Lo publico por Facebook. Soy cristiano. No me da pena. Lo coloco a los cuatro vientos. Él me liberó. Él me sanó. Él me cambió. Cuento mi testimonio. Le hablo a todo el mundo. Me van a llamar loco. Pero más loco el que se gasta la plata en la cantina. Más loco el que desgasta su vida perdiéndose. Más loco el que sale a asesinar. Eso es un loco. Cristiano de loco. El cristiano piensa en su familia, en su hogar, en restaurar, en levantar. Pero el diablo le dijo a la gente que estábamos locos. Amén. Si usted quiere tener el corazón de Dios, no se lo puedo dar ahorita. Yo no puedo hacer eso. Todo depende de su relación con Dios diariamente en su casa. Eso no funciona como un acto de magia de que yo llegue aquí, recibe el corazón. Tómale, ahí lo cogí, el corazón de Dios para mí. No. Eso es un trabajo diario de llenarme de sentarme a escucharlo, de congregarme para que Él empiece a trabajar en mí, de escuchar su palabra. Cuando menos piense, el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Amén. Póngase sobre sus pies.